Hola, ¿cómo se encuentran hoy? Bienvenido de nuevo. Y tú, si eres nuevo, siéntate y ponte cómodo porque tenemos buena sesión el día de hoy. Vamos a trabajar esta vez con una estrategia muy sencilla en Quotex. Verás. Estoy trabajando con las bandas de Bollinger y el CCI. El CCI está configurado para trabajar con 15 barras de las bandas de Bollinger, con una configuración predeterminada porque en este caso es mucho más sensible a los picos de precios. Veo acá que seguimos con el mercado bastante volátil, pero así que vamos a ver que estamos trabajando con el último ratio de divisas. 4 pares, el dólar americano frente a la rupia india. Estamos mostrando acá una situación que puede crecer. Así que acá a partir de ahora vamos a trabajar hacia abajo. Espero una situación que vuelva y nos proporcione el crecimiento de las cotizaciones. Así que ya ves, se muestra perfectamente y de acuerdo al CCI que estoy teniendo solo 158 y vamos a trabajar con todo lo que tenemos. Estoy ampliando acá para comprobar lo que está pasando según las bandas de Bollinger. Que crezca un poco acá. En primer lugar voy a entrar con mi inversión y voy a trabajar esta vez, por ejemplo, con $90, 90 aquí, así que me alejo y no estoy tan segura de este acuerdo con esta misma situación. Déjame ver. Vamos a trabajar ahora con la opción de venta. Vamos. Gran vista la situación que se ve aquí. Vamos a ir con la corrección. Va a ser un poco hacia abajo, pero con el precio total que irá en algún periodo del tiempo más alto. Así que pasemos al siguiente ratio de divisas. Voy a trabajar con el dólar americano y la libra egipcia. Intentémoslo acá. Estoy teniendo una situación no tan obvia porque acá se sabe que no estoy muy contenta de trabajar con estas mechas. Estoy teniendo un montón de mechas aquí. Verás, las barras son bastante cortas, pero esta es la misma historia para las mechas. Así que voy a encontrar algo más interesante en este momento. Esta es la gran piscina según las bandas de Bollinger y el gráfico se vuelve más áspero, debería decir. Así que acá tenemos 5 compases que nos muestra una disposición. Vamos a ver qué ocurrirá en la misma historia. Amigos, por favor, si les gustan mis videos, apóyenme a suscribirse a mi canal. Después de todo, la mayoría de ustedes me están viendo pero no están suscritos al canal. Suscríbanse y activen la campanita. Nunca perderán contenido útil sobre el comercio en cada uno de mis videos. Siempre trato de serles útiles. Gracias por su apoyo. Y así todavía, pero la barra está aquí, allí dentro. Casa adentro, piscina en las bandas de Bollinger. Pero tal vez va a ser un poco entonces en retroceso de las cotizaciones. Así que espero que pasemos a nuestra inversión. Trabajar esta vez con $150. Una situación un poco arriesgada, pero todavía estoy esperando estas señales de acuerdo al CCI. Que trabajemos con los verdes. Genial, como lo ves, estamos trabajando en las horas de la mañana, por lo que en la mañana el mercado resulta ser con mayor velocidad en términos de ser más rápido. En los últimos minutos tenemos una situación más volátil, así que esto es bastante bien. Pero pasemos a la siguiente relación de divisas, el dólar americano y el peso argentino. La segunda parte también se proporciona bastante con la gran cantidad de dojis
Espero aquí descubrir algunos beneficios bastante rentables aquí. Creo que veo perfectamente el nivel de resistencia desde esta misma parte. Voy a trazar la línea imaginativa aquí. Esto es precisamente la historia en la que podemos confiar. Espero que el nivel de resistencia nos muestre algunos negocios rentables. Así que aquí desde este punto de vista hay bastante tiempo para seguir con los osos. Así que acá estoy cerca, un poco más de esta misma posición. Así que entraré con mis ojos acá en este corte de gráfico. Y voy a mi inversión. Esta vez tendremos nuestro dinero. 300 dólares aquí. Así que es una situación bastante arriesgada. Todavía tengo tiempo, así que vamos con los osos. Estupendo, tuvimos nuestro tiempo para que esté sucediendo. Acá voy a producir un retroceso, lo iba a producir a corto plazo, ¿verdad? La situación acá es un poco prolongada en términos de la caída hacia abajo. Por lo tanto, la inversión está llegando. Así que tuvimos el tiempo. Esta misma situación nos mostró entonces este momento feliz. Ahora tenemos que antes medirlo en cuanto a medio millar. Vamos al tercer activo de divisas, el dólar australiano y el franco suizo. ¿Qué hay por acá? Algunas situaciones que se parezcan bastante, pero no las encuentro. Verás, aquí estamos teniendo muchos máximos, muchas subidas y bajadas. Según el gráfico es increíble trabajando acá, lo que significa que la volatilidad aquí está en la parte superior. Por cierto, el CCI responde bastante bien a esta historia tan gigantesca. Amigos, quiero recordarles que ahora estoy desarrollándome activamente en mi comunidad comercial e invirtiendo mucho tiempo y esfuerzo para mejorarla. Allí publico mucha información útil sobre el comercio, consejos y trucos de vida para principiantes, análisis de estrategias, material de capacitación y señales comerciales de trabajo que puedo utilizar para las capacitaciones y prácticas posteriores para ganar dinero. Publico esto diariamente absolutamente gratis. Aquí hay algunos resultados de mis suscriptores, ya que fueron los primeros meses de capacitación de la comunidad que comenzaron a ganar un buen dinero e invirtieron todas mis señales de estos 6 años de experiencias. Puedes probarlo tú también y obtener buenas oportunidades. Entonces, si estás interesado en información actualizada y señales comerciales confiables, vaya a mi canal a través del enlace debajo de esta descripción de este video o por el código QR en la pantalla y continuemos. Vemos acá los fondos, me ayudará a decidir el siguiente paso. Aquí estoy ampliando esto hasta el tercer fondo. Hago zoom para tener delante de mis ojos el tercer fondo. Estoy esperando acá que pase alguna misma historia porque tengo esta mecha. Ya ves el CCI nos está mostrando que va a ser alta. Va a venir un poco más alto, así que acerca de esto tengo que incluir mi inversión. Mi próxima inversión sería de 500. 500 es un caso bastante bien. Estoy teniendo una situación de verde aquí, entonces la esperanza del crecimiento está aquí. Y esto acá no estoy teniendo, aunque no estoy teniendo esta historia relativa en términos de crecimiento, todavía lo espero. Es bastante interesante lo que nos muestra. Una situación acá siempre es diferente, así que esto depende de mí. Voy a ampliar esto, amplío, vemos detalladamente, estoy teniendo muchos dojis. Aquí también las bandas de Bollinger con las líneas de estrechamiento. ¿Qué más? Hago clic entonces en los verdes. Tuve mi tiempo en este caso, vaya que sí.
En primer lugar, no tengo que invertir en esta misma historia porque era la verdadera historia al cabo del tiempo. Hubo un rechazo de respuesta negativa, pensé que iba a ser una tendencia de ruptura, así sucedió. Y ahora tengo la siguiente vela que está fuera del corredor. Y está fuera del corredor de las bandas de Bollinger. Así que vamos a dejar acá esta historia porque realmente está temblando acá. Vayamos a la cuarta, la ley estadounidense acá con la rupia india, ¿verdad? El americano. Y estamos teniendo acá el corredor con las líneas que se están estrechando. Espero el próximo paso que estamos teniendo acá con una ruptura. Aprovecho esta misma situación, el CCI va un poco más ligero, más alto. Voy a trabajar en este caso. Vamos a caminar con todo lo que tenemos. Aquí 1000 es una historia bastante arriesgada, así que vamos a esperar un poco. Esperemos en este caso. Podemos combinar este mismo doji, el martillo, así que el martillo anterior es mucho mayor en términos de la roja. ¿Y qué más? Vamos, tengamos un momento un poco arriesgado. Trabajemos con los osos. Así que vamos. Es una historia bastante interesante lo que tenemos aquí. Así que pudimos ver esta vela que va a ser verde. Después de un tiempo, durante 5 segundos, vi que tenía beneficios, así que estoy muy contenta en este caso. Tuve mi momento. Verá, las opciones binarias son bastante arriesgadas. Tenemos que trabajar en primer lugar con el 10% de tu cartera. En mí considero que soy una chica bastante arriesgada, tengo más beneficios, así que no dudaré en usarlos. Ahora, trabajar con 1000, que fue en este caso. Pasamos al siguiente ratio de divisas y vemos qué está sucediendo. Trabajamos con el dólar americano y la libra egipcia, aquí. Toda una situación para los toros, pero hubo algún periodo de corrección para los osos. Estamos acá pendiente con esto, vemos unas buenas señales, 1000 en esta posición de acuerdo a las bandas de Bollinger, porque 3 líneas acá nos muestran que están mostrando la posición que va a ser un poco más alto. En cuanto a esta dirección va a ser más interesante. Algo más estrecho, acá CCI, gané este caso. Vamos a intentar lo mejor, que será trabajar con los verdes ahora. Estupendo, solo te hablaba de eso, ¿entiendes? Veo acá los indicadores que nos están mostrando la misma tendencia, proporcionando bastantes diferentes tipos de historias. Pero todo eso acá tiene que hacerse de acuerdo a la cuenta de elegir a confiar. En este caso tengo casi $3000 y no voy a parar acá. En el caso anterior nos muestra que tiene que convertirse en un doji. Una historia muy interesante. En caso interesante, pasemos a la siguiente relación de divisas. Trabajamos con el dólar americano frente al peso argentino. Acá el caso es lo mismo, CCI nos muestra la posición inclinada hacia abajo, pero quiero decirte que los ajustes de configuración son para el 12 y lo hicimos acá un poco menos. Así que la situación será bastante sensible en términos de la carta, lo que significa que estoy teniendo en mi posición solo 15 varas. Aquí tengo las 15 varas, estoy teniendo las señales fiables de acuerdo a los indicadores. Es un tipo muy interesante de historia. Solo que para tener mi experiencia, solo para tener esto, incluso
para ti. En este caso será basarse en las bandas de Bollinger. Así que acá tengo las 5 varas a nuestra disposición y una situación será más sensible de acuerdo a los picos de los precios. Voy a trabajar de nuevo con $1000. Vamos a comprobarlos esta vez con los rojos, así que vamos. Y que era una situación realmente perfecta. Solo confiamos en el CCI y eso nos proporcionó una buena entrada, un precio a corto, a la baja, por lo que entramos en la manera correcta. Eso fue perfecto. Todavía aquí tenemos esta vela roja, así que espero que te haya gustado y también espero en la próxima. Te deseo buena suerte y adiós.